en el libro de Éxodo y la consideración de hoy día, vamos a considerar los capítulos 5 y 6 en este relato de Éxodo y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, del 5, perdón, 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Oremos. Amantísimo Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú hoy día hablarás a nuestro corazón y te pedimos, Señor, que tengamos un oído atento a tu palabra. Úsame a mí, Señor, para hablar a tu pueblo, que te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Es el tercer sermón de la serie que estamos viendo de Éxodo y hemos visto hasta ahora de a 2 capítulos, ¿cierto? 1 y 2, 3 y 4 y ahora el 5 y el 6. La narración avanza bastante rápido en los primeros capítulos y luego acá es más extenso el relato sobre la batalla que tiene Dios con el faraón, por lo menos hasta el capítulo 14, por ahí dura este periodo de negociación, entre comillas, que tiene, o las advertencias que Dios le hace al faraón para que deje ir al pueblo de Israel. Nosotros podemos ver acá, en estos capítulos, que el Señor se dedica a una sola cosa, básicamente, la cual es responder la pregunta del faraón, que dice: ¿y quién es el Señor? Además de eso, podemos ver que los capítulos 5 y 6, o el capítulo 6, termina de una manera bastante abrupta, como diciendo algo así como esta historia continuará. Termina como termina la primera parte del Hobbit. ¿Han visto la primera parte del Hobbit? Es un chiste cómo termina esa película. Parecen en una especie de barranco y termina la película. Bueno, este episodio que acabamos de ver no termina aquí, pero el sermón de hoy sí termina bastante abruptamente el relato que vamos a considerar hoy día. Entonces Dios se dedica a responder esta pregunta. ¿De qué manera? Primero, exaltando su nombre y luego recordando o manifestándose como el Dios del pacto. Hoy día veíamos a nuestros niños ahí y claramente Axa oraba por la... ¿Me pueden dar agüita? ¿Hay? Otro. Estoy seguro que lo voy a usar todo. No estoy con la caña, hermano. Entonces, recordando su pacto. Entonces yo veía a nuestros hijos ahí y decía, ciertamente estos niños son, efectivamente, ¿o no? Ya. Los niños son hijos de ese pacto. Y Axo oraba para que el Señor transformara los corazones. Y es como debemos orar por nuestros hijos. Como debemos considerar la familia del pacto. Como debemos considerar hoy día esta comunidad que tenemos. Tenemos hartas guaguas, ¿cierto? Y muchos niños que el Señor nos ha ido regalando para eso. Para criar hijos y poner más
luces en el mundo. Esos son nuestros hijos. Y es terrible y triste cuando un hijo se va de los caminos del Señor. De hecho, conocíamos un caso hace poquitito de un hermano que estaba muy preocupado por su hijo que había crecido y ya no estaba en los caminos del Señor. Pero uno nunca debe dejar de orar por sus hijos, por la confianza en la promesa que ha hecho nuestro Señor respecto a nuestra descendencia. Bien, entonces hoy día primero vamos a ver, el título del sermón es Yo soy el Señor. Y en la primera parte o el primer capítulo, capítulo 5, el Señor exalta su nombre. Como les decía, va Moisés donde el faraón y le dice, oiga, faraón, deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Uno dice, ¿por qué le dice esto? ¿No les parece extraño esto? Una fiesta en mi honor. O sea, es como que, ¿saben qué? Voy a ir a comprar mantequilla. Voy a ir a comprar cigarros. Y nunca más volvió. No era eso lo que quería hacer Israel. Israel lo que quería era el inicio de una negociación. Este era el contexto histórico. Cuando uno pedía este tipo de permisos o este tipo de negociaciones, iniciaba así. Por ejemplo, vamos a ir a una fiesta. Y luego la negociación continuaba y era entendible que no iban a pedir eso más. A ver, cuando usted vende algo, lo vende en 130. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para venderlo en cuánto? En 120. No, en 125. En 110 o en 100. Depende de cuánto estemos dispuestos a negociar. Eso es un hecho. Cuando uno compra en algunos países del Oriente, del cercano Oriente, en mi viaje yo he podido constatar esto, uno va y compra en un mercado egipcio y el negocio es evidente. O sea, ellos están dispuestos al tiro a que uno le pida una rebaja y empiezan a negociar. Cuando publicamos algo para vender, hacemos exactamente lo mismo. Cuando vendemos nuestro auto, tiramos, como decimos los chilenos, el tejo pasado. ¿Para qué? Para que podamos negociar. Entonces fue algo así. El faraón entendía que después de esto venían más peticiones para luego dejarlo ir. Entonces, el faraón responde esta pregunta no con la intención de preguntar quién es el Señor. De hecho, esta versión de la Biblia, la contemporánea, pone entre comillas cuando él pregunta, ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Él no tenía una necesidad o una intención de inquirir en quién era este Señor del cual le estaban hablando, porque seguramente, ciertamente, él sabía sobre el Dios que algunos, ojo, que algunos israelitas todavía adoraban. Para que yo le haga caso y dije, no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, ustedes me vienen a hablar de algo que yo no, de alguien que yo no conozco, que no estoy dispuesto a reconocer, y también vienen a pedir algo que jamás les voy a conceder. Entonces, ¿por qué? Porque el faraón divino, ¿qué era? Era un Dios entre los hombres y era la autoridad máxima. Nadie estaba sobre él. O sea, él actuó como cualquier faraón o cualquier rey convencido de su divinidad y en su locura de decir que nadie está sobre él. ¿Se acuerdan el caso de Herodes o el caso de los emperadores romanos, que ciertamente ellos creían que eran la divinidad ahí encarnada en el mundo? Muchos tenían templos. Recuerden cuando vimos el Apocalipsis que muchos habían templos de culto al emperador. Era por eso que la iglesia cristiana era tan peligrosa, porque lo que ellos ponían en tela de juicio era la divinidad. O sea, Él es el Señor, Dios, Jesús, el Kyrios. No, pero el Kyrios es solamente el faraón. No, nosotros adoramos un solo Dios. Entonces, no era el caso de Israel, porque Israel, recuerden que esto, ¿y quién es el Señor? Podría estárselo preguntando también cualquier israelita en este tiempo y en este contexto. Porque ellos habían olvidado al Señor. ¿Por qué decimos eso? Porque lo he repetido hartas veces, cuando Josué van a cruzar hacia la tierra prometida,
les dice, oye, les hago una advertencia. Ustedes pueden adorar ¿a quiénes? A los dioses que adoraron en Egipto. O los que adoraron al otro lado del Éufrates. O sea, ¿por qué está hablando de Ur? ¿Por qué está hablando de Mesopotamia? ¿Por qué está hablando del lado de Babel? Porque de ahí salió Abraham. Ya lo vimos en Génesis. O acá, o los que tienen ustedes acá, o sea, los que recién hace 40 años estaban adorando todavía, dioses egipcios. ¿Y qué dice? El clásico dicho muy conocido, yo no sé lo que van a hacer ustedes, si allá o acá, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso que el pueblo de Israel siempre estuvo en esta tensión de idolatría. Si nosotros vemos más adelante, ¿qué pasa en los reyes? ¿Qué pasa en los jueces? ¿Qué pasa en toda la historia de Israel? Siempre fueron unos idólatras. Después del cautiverio, probablemente no cayeron más en idolatría. Sí, cayeron en idolatría de nuevo, en el tiempo de los macabeos. ¿Se acuerdan? Que les hablaba del prepucio, de esa época era. No se rían porque cuando ya no voy a contar la historia de nuevo, ¿cierto? ¿Para qué? Pero ellos habían adoptado la filosofía o las ideas helenistas. Luego, ¿a qué lo llama Israel? Lo llama la conversión Jesús. O sea, Israel siempre ha sido idólatra y siempre ha sido no solo idólatra, sino que ahora prácticamente hoy día prácticamente paganos. Los judíos hoy día no creen en la venida del Mesías. El Mesías viene cuando llega la justicia, cuando llega la igualdad, cuando llega la alegría, cuando llegan todas esas cosas, el Mesías ha llegado. Entonces el Mesías ya no es una persona para los judíos contemporáneos, no así para los ortodoxos. Es una idea, ¿ya? Entonces, como dije, la pregunta del faraón era una pregunta despectiva. Y los enviados decidieron, Aarón y Moisés y Aarón, decidieron hacerle caso al Señor y no al faraón. ¿Y qué dijeron? El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Así que ahora vamos a ir al desierto, camino 3 días. Allí ofreceremos sacrificio al Señor nuestro Dios. No vaya a ser que venga contra nosotros con peste y espada. O sea, el temor del Señor, por lo menos en este momento, estaba en el corazón de Moisés y en el corazón de Aarón. Vamos a ver que este temor va fluctuando. ¿Y qué les dice el faraón? El faraón les dice, ¿por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? O sea, el faraón lo que estaba diciéndole, oigan, ¿saben qué? Córtenla con esta cantinela del sacrificio y de querer ir para allá. Córtenla, porque aquí lo que ustedes tienen que hacer es trabajar. Nada más. Trabajar y trabajar. O sea, lo que estaba diciendo el faraón es que, mira, toda esta cosa religiosa que tú me estás presentando, que prácticamente eso es una semana fuera, ¿no? Supongamos que voy a traer un camelback para la otra vez. Supongamos que viajan 3 días, están un día haciendo sacrificios, otro mínimo, y 3 días para volver, mínimo una semana. O sea, una semana de pega. Los judíos tienen ese tipo de fiestas que duran una semana, varios días. Entonces, y dice, y ustedes les impide cumplir con sus tareas. Entonces el mismo faraón les pone más carga. ¿Y qué les dice? Miren, a ustedes les llevaban la paja para hacer los ladrillos y tenían tanta cantidad de ladrillos que hacer. Ahora no lo van a hacer. Ustedes mismos van a ir a buscar la paja de los ladrillos y más encima van a ir y van a hacer la misma cantidad de ladrillos. O sea, les aumentó el trabajo, pero les mantuvo la producción que tenían que hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Primero había una buena noticia. ¿Cuál era? Dios me mandó a hablar con el faraón para que nos liberara. Y si Dios es el Dios en el cual creemos,
nos presentamos delante del faraón. ¿Y qué creemos nosotros siempre cuando nos enfrentamos a ese tipo de cosas en la vida? Por ejemplo, cuando le hacemos caso al Señor, cuando nos portamos bien, cuando hacemos los trámites bien, cuando no mentimos en la ficha social, todas esas cosas. Nos comportamos bien. ¿Qué nos pasa? Uno dice, si he hecho todo bien, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué no todo anda bien? Y es muy habitual. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Señor pule y trabaja en los corazones de su pueblo. Lo que estaba haciendo aquí el Señor, porque al Señor nada de esto se le escapó, era que ellos tomaran una cuota de realidad de quiénes eran, en qué manos estaban y qué estaba pasando con ellos. O sea, que fueran muy conscientes de la esclavitud en la cual estaban viviendo, ¿cierto? Porque ellos se les proveía de todo, ¿cierto? Por su trabajo. Se les proveía alimentos, no sé qué, las papas, el pan. ¿A costo de qué? A costo de su propia libertad. Pero ellos estaban cómodos haciendo esto. No querían. Y vino Moisés a embolinarles la perdiz con este asunto de querer liberarlos y de querer ir a caminar 3 días para hacer. ¿Por qué molestamos al faraón? Y más adelante se van a quejar. Basta. A nadie le gusta que le aumenten el trabajo. Y a nadie le gusta tampoco que haciendo las cosas bien, yendo a hablar con el Señor, escuchando a los 2 líderes, etcétera, nos vaya mal. Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa habitualmente. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos visto que nos va profundamente mal, haciendo todas las cosas bien? Y no tenemos otro camino, ¿cierto? Este era el camino que teníamos que recorrer, hemos hecho todo bien y nos fue mal. Tendemos a decir, bueno, tal vez deberíamos hacer las cosas como otros lo hacen, ¿cierto? Hablando de nuestra propia experiencia, como iglesia, siempre tomamos los conductos regulares ¿para qué? Para obtener el financiamiento de nuestro templo, ¿o no? Tomamos siempre los conductos regulares, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y cómo nos iba? Mal, nos iba pésimo, ¿cierto? Hubo gente hasta que habló de nosotros por redes sociales por el video que yo había mandado, así como, esta gente está mintiendo, nos quiere manipular, no sé qué. Ya. Ok, nos fue mal, hicimos todo bien. Pero ¿qué está construyendo el Señor en nuestros corazones? Paciencia, saber que la gente se equivoca, ¿cierto? Y el liderazgo toma malas decisiones, pero al final el Señor los corrige. Nosotros estábamos pidiendo $1 millón, ¿cierto? Ese era el monto, $1 millón. Y hoy día, por mucho menos de la mitad, estamos a puertas de, si el Señor así lo permite, adquirir una propiedad en Puente Alto, donde el Señor nos ha llamado a servir. Y póngalo también, esto refiere a su propia vida. ¿Cuántas veces ha hecho las cosas bien y le ha ido mal? Bueno, porque hay cosas malas que le pasan a gente buena. Y hay cosas malas, cosas buenas, que le pasan a gente mala. ¿No ha visto usted eso? ¿Cómo es posible, Señor, que esta persona que hace esto y esto se ría de ti? No sé qué, como Asaf. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se te ocurre, Señor, dejarlo ahí? Se mofan, se ríen y están ahí embriagados de sus placeres. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y qué dice el salmista? Cuando llega y dice, pero cuando estuve en tu presencia me di cuenta que había sido una bestia. Y termina diciendo, Señor, si te tengo a ti en el cielo, ya nada más quiero en la tierra. Esa perspectiva de eternidad nos la dan nuestra cercanía con Dios en la palabra y en la oración, y también las circunstancias de la vida que el Señor nos hace vivir. ¿Sí o no? Un matrimonio aquí en nuestra iglesia estuvo una semana en un hoyo, ¿cierto?
Era como un hoyo que no podían salir. Y el Señor con 2 toques solucionó las dos eventualidades que tenían, de trabajo y de vivienda. Pero si hace una semana estábamos ahí tirados, sin saber qué hacer. Bueno, el Señor a veces nos deja a ese nivel. Señor, no sabemos qué hacer. Esa dependencia quiere el Señor que tengamos de Él. Entonces le aumentan el trabajo y le mantienen la producción. O sea, los abusos laborales no son cosa de hoy día, ¿cierto? Sino cosa de mucho tiempo. Y el Señor también los prevé en la propia ley. Y van a informar al pueblo. Y los jefes le dicen a los capataces del pueblo, les dicen, así ha dicho el faraón, no les voy a dar paja, así que vayan a ustedes mismos a recoger paja donde encuentren, pero su tarea no se reducirá en nada. Entonces el pueblo se esparció por todo Egipto, en lugar de paja iban recogiendo rastrojos. Los cuadrilleros los apremiaban y les decían, cumplan con su tarea, hagan los mismos ladrillos que hacían cuando les daban paja. Y empiezan a cumplir su orden, ¿cierto? Le dicen a los hijos de Israel, porque ni ayer ni hoy cumplieron su tarea como antes lo hacían. O sea, estaban siendo exigidos de una manera enorme. Aquí no habían días libres, no había nada. O sea, ¿cómo estaba el pueblo? Con esta ideita que se le ocurrió a Moisés, estamos todos en mala posición. Y manifiestan su queja. Y dicen, por eso los capataces de los hijos de Israel fueron a hablar con el faraón y se quejaron con él. Y le dijeron, ¿por qué tratas así a tus siervos? Paja no se les da, sin embargo nos ordena hagan ladrillos. Ahora resulta que a tus siervos se les azota cuando el culpable es tu pueblo. Pero el faraón le respondió, ustedes están ociosos, tan ociosos están, que por eso dicen vayamos a ofrecer sacrificios. Insiste el faraón en que no tiene ni un sentido ir a presentar culto a Dios. Váyanse a trabajar, no se les va a dar, paja no se les va a dar, pero la cantidad de ladrillos que deben entregar es la misma. Insiste por lo menos 3 o 4 veces, insiste en la instrucción de trabajo que tiene Israel. Y luego viene este momento de la queja en contra del faraón, contra el plan mismo que tenía Moisés. Los capataces de los hijos de Israel, ¿qué dice? Se vieron en aprietos cuando les dijo, no se disminuirá el ladrillo, etcétera, etcétera. Y como al salir de la presencia del faraón encontraron a Moisés y Aarón, fueron a reclamar, salen y encuentran a Moisés y Aarón, y es como, estos son los culpables de toda esta situación. ¿Y qué les dicen? Que el Señor los mire y los juzgue. Ustedes nos han hecho odiosos a la vista del faraón y de sus siervos. Le han puesto la espada en la mano para que nos mate. El pueblo de Israel, como les decía, tenía la costumbre de funcionar en este sentido. Y en el sentido que nosotros también funcionamos. Mientras el Señor nos tiene bien, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Relativamente bien, ¿cierto? Estamos como conformes, en paz, cómodos, tranquilos. Pero cuando el Señor nos aprieta y nos prueba, ¿qué pasa con nosotros? Empezamos a justificarnos, ¿o no? Lo que decía adelante. Me he portado bien, he hecho las cosas bien, pero sin embargo, aquí, Señor, usted no se pone con nada. O sea, yo estoy poniendo mi parte y ponga de su parte, pues, Señor. Eso es lo que nosotros estamos pensando siempre cuando tenemos un problema. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Nuestra actitud debería ser lo siguiente. Nuestra vida no depende de las circunstancias, ni de las circunstancias que el Señor nos ponga, sino que nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra imagen de nosotros mismos, nuestra posición en el mundo, depende de ¿quién? Yo soy el Señor. Piensen eso. Piensen en los peores momentos de su vida. ¿Acaso el Señor no le ha demostrado esto? Yo soy el Señor. ¿Y qué significa esto? Significa que yo soy el amo.
yo soy el dueño. Yo tengo todo el control sobre las circunstancias. Yo soy el Señor. Yo soy, como explicaba el sermón pasado, yo soy Yahvé, traducido como Jehová, hablado como Yahuá. No sabemos exactamente cómo se pronunciaba, pero sabemos de quién estamos hablando. Cuando nosotros tenemos la conciencia de quién es el Señor y de que Él es el Señor, las cosas comienzan a tomar su propio lugar. Entonces, el llamado de esta primera parte para la iglesia y para el pueblo de Israel era, ojo, estoy respondiendo a la pregunta que hizo este faraón. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Ponga sus propias circunstancias de vida hoy día. Si todavía no ve esa respuesta o ese dicho del Señor en los actos que el Señor hace en medio de nosotros, lo va a ver. Yo soy el Señor. ¿Hay algún problema en la familia? Lo que sea. Escuche, yo soy el Señor. El Señor siempre ensalza y siempre honra su propio nombre, por amor de su propio nombre. ¿Cuántos han visto esta respuesta en su vida? Yo soy el Señor. Cuando vemos las cosas oscuras, cuando vemos el camino para adelante que se nos acabó el camino. ¿Alguien ha tenido esa experiencia de que se le acabe un camino y no hay para dónde ir? Yo lo he vivido en términos figurativos, en las circunstancias de la vida, pero también lo he vivido de manera real, literal, y es bastante angustiante. Una vez íbamos a la granja con mi primo, el Víctor, la Isabel, la Ani y yo, en un escarabajo. Y estaba lloviendo, íbamos a un retiro, un escarabajo lloviendo. Ustedes saben que los Volkswagen, no entiendo por qué razón, hacen esto, los limpiaparabrisas, o así, se cruzan en algún minuto, no hacen esto, hacen esto. Entonces el Víctor los pone más fuerte. ¡Ah! Y se rompen los parabrisas. Estaba lloviendo a cántaros. El Víctor tomó un camino y literalmente lloviendo a cántaros, sin parabrisas. Miramos para adelante y había un bosque, no había entrada, se había acabado el camino. Era realmente angustiante. Noche, lloviendo en un escarabajo incómodo, helado, empañado y sin... ¿Ya se imaginaron la escena? Bueno, así nos pasa también en la vida. Bueno, estamos acá, así que el Señor nos sacó de allí. En segundo lugar, por ahí del 5:22 al 6, al final del 6, Moisés, ¿saben lo que hace? Se deja influenciar por el pueblo, o se deja, o le empieza a hallar razón al pueblo con sus reclamos, y viendo la realidad de que estaban sus hermanos sufriendo, habían puesto mayor carga sobre ellos, etc. Y Moisés le dijo al Señor: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine para hablar en tu nombre, ha afligido a tu pueblo y tú no lo has liberado en tu nombre al faraón. Entonces viene a liberarlo el faraón, y todo lo que ha hecho tu Señor es lo contrario. Si tú me dices, anda a liberar a mi pueblo, habla, dile al faraón, ya, pero ¿en nombre de quién le digo? En nombre del yo soy, en nombre de Jehová. Va y no tiene ningún efecto aquello. Y la respuesta del Señor a Moisés le dice, básicamente le recuerda el pacto. Esta es la parte de cuando el Señor cumple su pacto. Y le dice, yo soy el Señor, o sea, yo soy Yahvé. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué está haciendo el Señor allí? Lo que está haciendo es conectando a ese pueblo que está allí, que había olvidado el nombre del Señor, y lo está llevando a su historia ya relatada. Acuérdense, Génesis fue escrito para esta generación. Entonces ellos tenían también la historia, le estaba recordando la historia de lo que estaba haciendo en el propio Génesis Moisés.
Entonces le dice, me aparecí como el Dios omnipotente. Y ahí hay un nombre compuesto de Dios. El Shaddai. Gracias por... El Shaddai. O sea, el Dios que todo lo puede. Yo soy el Señor, yo soy Yahvé, yo soy el que soy el que tengo existencia en mí mismo, no dependo de nadie, tengo todo el poder. Y ahora dice, yo soy el Dios omnipotente o el Shaddai, pero con el nombre de Señor no me di a conocer a ellos. Paréntesis. Nosotros podemos ver en el Génesis varias veces que habla de Yahvé o habla de Jehová. Y uno dice, ¿por qué está hablando allá? Porque Moisés no está, o no es que una pluma mágica y celestial esté escribiendo el libro, no, es Moisés quien lo escribe. Por lo tanto, cuando él escribe, ya había recibido la revelación del capítulo 3 de Éxodo. Ojo, en el capítulo 3 de Éxodo, Moisés recibe la revelación, ¿cierto? Y el nombre de Yahvé. Luego él escribe, durante el peregrinaje, él escribe estos 5 libros, o parte de estos 5 libros. La parte de la muerte no la escribe, probablemente la escribió Josué. Entonces, Moisés, o el autor de Génesis, él ya hablaba o ya conocía el nombre. Pero aquí aclara que a ellos no se le reveló con el nombre que se le reveló ahora a Moisés. O sea, el Señor ha ido en una revelación progresiva. Se manifestó de una forma y con un nombre a los padres para el pacto, pero ahora se revela contigo, Moisés, y con este pueblo, en este minuto, con el nombre de el Señor. Dice que a ellos no les reveló este nombre, pero dice que estableció un pacto con ellos, que le iba a dar una tierra. Entonces, le recordó esto y dice que el Señor había escuchado los gemidos de Israel, había escuchado y había visto cómo los egipcios lo hacían trabajar de manera inhumana, y dice, y me he acordado de mi pacto. No es que el Señor se haya olvidado. Este es un antropomorfismo. O sea, es como el Señor volvió a traer al corazón, o volvió a recordar, a acordarse, o volvió a actuar en torno al pacto que tiene con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el Señor, y vuelve con el nombre. Entonces, no solo le dice el Señor, no solo le dice Señor o le revela quién es el Señor al faraón, como decíamos, sino que además a su propio pueblo le está recordando quién es el Señor. Porque ellos también necesitaban conocer y tener una nueva visión del Dios que los había construido, que los había armado, que los había creado como un pueblo para Él. Pero ojo, y les anuncia el pacto futuro. Les dice, los voy a librar de la esclavitud, con brazo extendido, con grandes juicios, les daré libertad. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios que los libró de los trabajos pesados de Egipto. Y los voy a llevar a la tierra que les prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y sabe cómo termina ese texto? Yo soy el Señor. Les voy a dar esta tierra en propiedad. Yo soy el Señor. O sea, el nombre de Dios está ligado profundamente al cumplimiento del pacto que tenía con el pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que hace el pueblo? Una vez más reclama y desobedece. Fue Moisés y les dijo esto mismo, les cuenta a los hijos de Israel, pero ellos no hicieron caso debido a su espíritu acongojado y a la crueldad de la esclavitud. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, anda a hablar de nuevo con el rey de Egipto, con el faraón, y dile que deje ir de su país a los hijos de Israel. Parece que saliera de aquí esta idea de ir solamente a presentar sacrificios, sino que el Señor parece que había puesto ya una exigencia más en la solicitud que estaba haciendo al faraón. ¿Y saben lo que hace Moisés? Primero, el pueblo, fíjense, se presenta como el Señor del pacto, como el Shaddai,
como el Todopoderoso y Omnipotente. Ya les había revelado su propio nombre, el nombre personal. ¿Y dónde tenían puesta la energía y la atención el pueblo? En los trabajos pesados y en el espíritu acongojado que tenían. O sea, se estaban mirando a sí mismos. A pesar de que tenían adelante al Señor y al Dios del pacto que había prometido una tierra que no era esa, a Abraham, Isaac y Jacob, seguían mirándose a sí mismos y no obedecieron. Y Moisés dice, o debería haber dicho, ya, ok, voy a ir a hablar con Faraón igual. Dice, usa una palabra bastante dura, dice, pero Dios se encaró con el Señor. Se puso delante del Señor y le reclamó. Y le respondió, ¿cómo sabes, los hijos de Israel no me hacen caso? Entonces, ¿cómo va a hacerme caso el Faraón si yo soy torpe de labios? El Señor habló con Moisés y le dio una orden para los hijos de Israel y para el Faraón, rey de Egipto. Tenían que sacar a los hijos de Israel. Entonces, Dios ni siquiera se conmovió ante la pregunta o ante la manifestación de debilidad que le hacía Moisés. ¿Por qué? No dependía de Moisés. Moisés era un mensajero, Moisés era un vocero, pero Moisés no tenía el poder para sacar al pueblo. Él simplemente tenía que ir e informar. Y aquí pasa algo bastante raro, a simple vista. En el versículo 14 dice, estos son los jefes de la familia de sus antepasados. Y comienza con Rubén y sus generaciones. Simeón, sus generaciones. Luego Leví, generaciones, y así, para adelante. Hasta que llega y conecta a Aarón y a Moisés, los conecta con esta historia. Y termina diciendo, Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Estos son los jefes de los antepasados de los levitas, según sus familias. Ellos sabían de qué estaba hablando. O sea, lo que hace Dios, revelándole a Moisés esto, o impulsándolo a escribir, era, ojo, miren, pueblo, ustedes no están haciendo caso, ustedes no están creyéndonos, miren, recuerden esto, y les nombra la genealogía. Las genealogías en la Biblia son tan importantes, ¿saben por qué? Porque conectan o validan o legitiman el llamado que está haciendo el Señor a uno de sus siervos. ¿Cuál es la intención de Mateo al poner en el capítulo 1 de Mateo la genealogía de Jesús? Decir que Él era el legítimo rey de Israel, que era el Mesías. Y por eso que son puros nombres y nombres y nombres y nombres. Era demostrar a los lectores que Jesús era el legítimo heredero del trono de Israel. Lo que está haciendo aquí es que Moisés y Aarón son los legítimos continuadores del cumplimiento del pacto que Dios va a hacer con su pueblo. O sea, no estaban corriendo con colores propios, no estaban haciendo algo por cuenta propia, sino que era estrictamente un llamado del Señor. Y termina este capítulo con Moisés, Aarón y Moisés hablan y les dijo al faraón, saquen de Egipto a los hijos de Israel en orden de batalla. Estos, Moisés y Aarón, fueron los que hablaron con el faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, le dijo, de nuevo, yo soy el Señor. Habla con el faraón, el rey de Egipto, y repite todo lo que te he dicho a ti. Pero Moisés se encaró con el Señor y le respondió, como sabes, yo soy torpe de labios,
así que ¿cómo me va a hacerme caso el faraón? Y así termina el texto, el de hoy día. Moisés, cada vez que encara al Señor, ¿qué le dice? Él le dice, yo soy el Señor. ¿Y él qué le dice? Algo así, como, ya, ok, usted es el Señor. Pero yo soy tal cosa. ¿Qué está haciendo Moisés? Moisés está diciendo, mire, da lo mismo lo que usted sea. El que va a ir a hablar con el faraón soy yo. Así que yo no me la puedo. Pero Moisés no era como, no me la puedo, Señor, acompáñame, no me la puedo, Señor, soy débil, soy fuerte. No, él lo que estaba haciendo era sacarse la responsabilidad o tomarse toda la responsabilidad de decir, ya, usted sea lo que sea, pero usted me está pidiendo que yo vaya a hacer esta cuestión. Y el Señor le dice lo siguiente, yo soy el Señor, anda y habla con el faraón. Esto hace un eco importantísimo en el Nuevo Testamento. Cuando manda a la iglesia la gran comisión. ¿Qué les dice? Jesús le dice, el Señor le dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esto es lo que está diciéndonos a nosotros. Este es el eco del Nuevo Testamento, o a lo que está apuntando. Cada vez que su pueblo es mandado a algo, nunca va con su propia autoridad. Jamás. Siempre va con la autoridad de Jesucristo. Somos nada más que voceros e instrumentos en las manos del Señor. Y debemos dar gracias por ello y cumplirlo perfectamente bien y reconocer nuestras debilidades, pero nunca poner nuestras debilidades como pretexto para no obedecer al Señor. En todos los términos ponemos nuestras propias incapacidades, ¿cierto? Hablaba con los hombres el viernes pasado en la reunión presbiterial que siempre le ponemos un tope, una piedra de tope al crecimiento en la santidad diciendo ¿qué cosa? Soy pecador, el Señor me conoce. Esa persona dejó de crecer. Esa persona no va a crecer más en la gracia del Señor. Cuando ponemos nuestras falencias, las ponemos para que el Señor las cargue y para que el Señor las supla, no para sacarle el cuerpo a las cosas que el Señor nos ha pedido hacer. Entonces, para concluir, el Señor es el único Señor. Él es poderoso y su nombre es poderoso. Jesús es el Señor. Jesús es el Kyrios. Jesús es el equivalente en título al Adonai del Antiguo Testamento. Y en esa autoridad es que el Señor nos envió. ¿Por qué? Porque el Señor al morir, al sufrir, al morir, al resucitar, al ascender al cielo, ha capacitado y al enviar al Espíritu Santo, ha capacitado a su iglesia y ha demostrado que ha vencido a todos sus enemigos, aunque el juicio aún no se haya, la sentencia no se haya aplicado del todo. Porque el Señor venció al mundo, pero seguimos siendo influenciados por el mundo. Pero ojo, no tenemos ningún compromiso con el mundo en ese sentido, que no nos influencie. ¿Por qué? Porque el Señor venció al mundo. El Señor venció el pecado. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa está sometida a nuestra nueva naturaleza regenerada. Y también venció la corrupción. El Señor no quedó en esa tumba, no se corrompió su carne, sino que Él resucitó. Y si el Señor resucitó, entonces tenemos una mejor perspectiva de la eternidad respecto a la vida que nosotros hoy día estamos viviendo. Aquí no se acaba. Y tampoco se acaba cuando morimos y nos vamos al cielo a estar con Cristo. No, esto continúa. Y el nuevo inicio será cuando el Señor venga, nos resucite y disfrutemos con Él para siempre en el cielo nuevo y la tierra nueva.
con las mismas palabras que dice el Éxodo. Yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. Exactamente, las mismas palabras de aquí y las mismas palabras del pacto en toda la Biblia. El Señor entonces cumple su pacto. Dios mantiene su promesa. Se ve en riesgo, el Señor mantiene su promesa. Un pueblo que era idólatra, el Señor revela su nombre, el Señor los llama y dice que los va a hacer su pueblo. Está hablando de la salida de Egipto y también la entrega de la ley. Y el Señor también, queridos hermanos, en cuanto a su pacto, el Señor es providente. El Señor nunca olvida su pacto. Nunca olvida su pacto con nosotros. El Señor siempre está pendiente de nosotros. Somos su pueblo. Él es nuestro Dios. Y nunca, nunca el Señor nos dejará solos. Como decíamos, la autoridad de Jesús nos lleva a una obligación, a la misión de hacer discípulos y de bautizar. Y el Señor con esa iglesia va a estar hasta el fin del mundo. Nunca estamos solos cuando estamos con Jesús, ¿no es así? Nunca, nunca, jamás estamos solos. Así que en su soledad y en su angustia, en sus caminos sin salida, piense que yo soy el Señor, independiente de las circunstancias, de las personas e incluso de mi propio sentir en el corazón. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú